página 52. La sociedad de la ignorancia, autores varios, 2009. Por Gonzalo Mayos. 3.0. La sociedad de la incultura. Cara oculta de la sociedad del conocimiento. Dos tesis básicas desvelan una sociedad de la incultura, que gran paradoja, se desarrolla de forma paralela y amenazadora con la sociedad del conocimiento. En cierto sentido, es incluso su necesaria consecuencia hasta hoy inadvertida, la sombra que proyecta su luz, sus contrastes y sus contradicciones. En primer lugar, a inicios del siglo XXI, estamos inmersos por lo que respecta al conocimiento en un inmenso proceso malthusiano, con las crecientes interrelaciones que genera la globalización e Internet. El crecimiento hiperbólico en la información disponible es muy superior al de la capacidad de los individuos para procesar dicha información. A pesar de las ayudas informáticas, bibliográficas, documentalistas, etc., la condición humana tiene unos límites biológicos y neuronales que impiden, a largo plazo, seguir la mencionada progresión geométrica de los conocimientos. Dada pues la creciente desproporción entre la capacidad colectiva para crear saber y la capacidad individual para asumirlo e integrarlo vitalmente, parece justificado y quizás inevitable el advenimiento de una sociedad de la ignorancia, Bray, del desconocimiento, ignorarity, o de la incultura, Mayos. En segundo lugar, por encima de otras perspectivas similares, la denominación sociedad de la incultura parece describir más adecuadamente las paradojas y contradicciones que hoy emanan tras la sociedad del conocimiento. Pues, continuará aceleradamente el proceso de creciente especialización de los expertos, con lo cual a medio plazo no se prevé el colapso del conocimiento experto ni de los técnicos especializados. Salvando los aspectos específicos destacadas por Innerarity, la sociedad del conocimiento científico-tecnológica podrá determinar lo que en cada caso será considerado como cierto, establecido por la ciencia o más adecuado tecnológicamente. Ahora bien, sí que cabe dudar de que la mayoría de la población pueda tener un conocimiento, cultura o sabia composición general del estado global de los saberes humanos y sus problemáticas. Es decir, continuará el conocimiento especializado y experto, pero aumentarán las dificultades de la gente, fuera del propio campo de especialización, para disponer de una cultura general o capacidad de hacerse cargo reflexivamente de las problemáticas humanas en conjunto. Ello no es accesorio pues, si la mayoría de la población no puede interiorizar tal conocimiento general, resultarán altamente problemáticas sus decisiones políticas a través del voto y la participación democrática. Es imprescindible pues preguntarnos, ¿puede prescindir la humanidad, especialmente una humanidad organizada democráticamente, de una tal cultura general en sus ciudadanos? ¿Una sociedad de la incultura puede continuar siendo democrática y o hacerse cargo de sus problemas crecientemente complejos? ¿Puede continuar la actual construcción de la sociedad del conocimiento sin que paralelamente estemos labrando también una sociedad de la incultura? Proceso malthusiano. La globalización y la potente interrelación impulsada por las actuales tecnologías de la comunicación y la información, TIC, genera un claro proceso malthusiano en el conocimiento. El crecimiento hiperbólico en la información generada colectivamente es muy superior al aumento meramente aritmético en las posibilidades de los individuos para procesar dicha información. Comentario. Los jóvenes tienen serios problemas de comprensión lectora, de retención de la información. Es como si el uso de los celulares les haya freído las neuronas. El lúcidamente pesimista economista y demógrafo británico Robert Malthus ya formuló una tesis parecida llamada Ley de Malthus. Decía, la producción de alimentos tiende a crecer a largo plazo según una progresión aritmética, del tipo, 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22, o 2x. En cambio la población humana total y a largo plazo tiende a aumentar en progresión geométrica,
del tipo 1,2,4,9,16,36,49,64,81,100,121, o x al cuadrado. A largo plazo y más allá de puntuales circunstancias favorables o desfavorables tanto en la producción de alimentos como en la población, la mencionada diferencia en sus respectivas tasas de crecimiento conlleva, afirma Malthus, que todos los incrementos alimenticios sean inevitablemente consumidos por el crecimiento demográfico, de tal manera que la mayoría de la humanidad tiende a vivir siempre en el límite de depauperación, si no se aplican drásticas políticas de moderación demográfica. Pues bien, una ley muy similar a la de Malthus se cierne sobre las sociedades avanzadas, del conocimiento y sus culturas democráticas. El saber producido colectivamente gracias a las TIC e Internet amenaza superar las capacidades cognitivas individuales de la gente. La actual sociedad red teorizada por Manuel Castells genera una progresión geométrica de enlaces, informaciones y conocimientos. La veloz circulación por sus nodos posibilita una gran interactividad, productividad y creatividad, permitiendo que proliferen exponencialmente las nuevas ideas o informaciones, y que, cada vez más, sean desarrolladas colectivamente y pasen a formar parte, simultáneamente, del patrimonio de todos y de nadie. La enormidad de saber relevante producido amenaza superar las capacidades de la gente común, no tanto en cuanto expertos en algún campo especializado, como en tanto que ciudadanos que tienen que decidir democráticamente y con conocimiento de causa sobre procesos crecientemente complejos. Ciertamente, y al menos a medio plazo, esa amenazante obsolescencia cognitiva en los individuos no se producirá en su campo profesional, especializado y donde sean expertos, pero sí en aquellos conocimientos generales que precisan para, en tanto que ciudadanos con derecho a voto, poder decidir democráticamente y con conocimiento de causa sobre los procesos crecientemente complejos que configuran la vida humana actual. No cabe duda de que la profesionalización y especialización laboral de los ciudadanos, en tanto que trabajadores, recibirá suficiente apoyo de todo tipo para garantizar a medio plazo que, en general, se alcancen los altos estándares productivos de la sociedad del conocimiento, ni es necesario poner de manifiesto nuevamente cómo aumenta la distancia entre la gente y los países que han logrado incorporar las nuevas herramientas tecnológicas y adaptarse a las recientes exigencias cognitivas, y los que no. Sí que es momento, en cambio, de plantear la duda, objetivamente justificable, de que se hagan similares esfuerzos para preparar y formar los individuos en tanto que ciudadanos y para que puedan hacer frente a las exigencias responsables de sus decisiones políticas y de voto en cuestiones de gran complejidad e importancia para todos. La habitual limitación a lo meramente productivo a corto plazo, sin duda uno de los peores vicios de nuestra sociedad, suele dejar, cada vez con mayor frecuencia, las cuestiones políticas, éticas y sociales a largo plazo y que atañen al conjunto, a merced de la benevolencia o responsabilidad individual. Como si se tratara de algo sin importancia o de mucho menor interés, se relega todo ello no solo a la responsabilidad individual, sino al espacio de tiempo libre o de ocio, en una competencia totalmente desproporcionada con los alicientes, tentaciones, diversiones y propuestas de consumo desaforado que la sociedad del consumo y del espectáculo ofrece. Frente a la creciente obsolescencia cognitiva de los ciudadanos, que son la condición última de la democracia, poco pueden hacer a largo plazo las mejoras en la alfabetización de la población, en documentalística, en facilitar el acceso a la información o, incluso, los notables e indudables avances tecnológicos, pues, en última instancia, deben ser ciudadanos de a pie y con sus concretas dotaciones neuronales o fisiológicas, los que se hagan cargo de la información generada colectivamente y en constante crecimiento exponencial. En última instancia, también y necesariamente han de ser ciudadanos de a pie los que deciden democráticamente a partir de su buen entender personal sobre las cuestiones humanas más complejas. La incultura como peligro para la democracia.
Hay un consenso bastante generalizado entre los analistas sobre que, en la actualidad, es constatable la creciente incapacidad de muchos ciudadanos para ejercer con rigor su voto y tutela democráticos. Gran parte de la ciudadanía se desentiende de lo público común y se retira a lo privado, ya sea a un ocio banalmente reducido a mera diversión, ya sea profesionalmente a un trabajo superespecializado y fragmentario. La evolución de la sociedad moderna ha tendido a magnificar la vida privada en detrimento de la pública, de la política colectiva y de la buena salud de la democracia. Puede parecer una paradoja, pero la misma modernidad que edificó la democracia, la está banalizando o debilitando su salud a medida que desvía los esfuerzos e intereses de los ciudadanos hacia lo privado. Por una parte, la vida profesional privada concentra y exige cada vez más los esfuerzos continuados de la población. Además, otra amplísima parte del tiempo y disponibilidades restantes se dedican a una vida aún más privada de ocio, consumo y diversión. El ciudadano moderno siente una indudablemente fuerte presión para que mantenga y acreciente su capacitación productiva, profesional, especializada y experta. Sin ninguna duda siente una muy similar presión para consumir los más variados productos y llenar satisfactoriamente su tiempo de ocio y esparcimiento. Nada que objetar a todo ello, pues son claramente las dos dimensiones clave de la actual sociedad avanzada, conocimiento y alta productividad tecnológica, pero también consumo y espectáculo. Comentario. Si tiene un salario, debe dejarlo en el consumo. No obstante, muchas veces se obvia el precio pagado por ello, el costo subyacente de relegar a la vida política pública a un segundo plano. Por ello languidece y se debilita la exigencia ciudadana de atender colectiva y democráticamente a las dificultades globales crecientemente complejas de las sociedades actuales. Evidentemente no olvidamos que, desde hace décadas, las posibilidades de la representación democrática minimizan el creciente interés y obsolescencia cognitiva de los ciudadanos frente a los complejos problemas públicos. Se considera y se tiende a nuestro parecer excesivamente a desplazar muchas cuestiones del debate ciudadano, remitiéndolas a la decisión, o al menos mediación, de comités expertos, de informes técnicos o de los foros políticos profesionales dentro y fuera de los partidos. La poca preparación o disponibilidad de los ciudadanos para hacerse cargo de todos los complejos entresijos de lo público y de lo político es la causa de la actual incultura política y debilidad democrática. Ahora bien, suele ser una razón muchas veces esgrimida pero pocas veces analizada a fondo y, aún menos, con decidida voluntad de enmendarla. El resultado es claro. Cada vez más importantes asuntos que atañen a todos y afectan al común se deciden en canales parademocráticos alejados de la ciudadanía, del ejercicio más directo de la democracia y limitados a expertos y políticos profesionales. No es extraño, en contrapartida, que gran parte de la política democrática, a veces simplemente demoscópica, pase a centrarse en la lucha para influir emotivamente en el cuerpo electoral a través de los grandes medios de comunicación. El actual dominio de la propaganda epidérmica, dirigida a las pasiones de las masas, casi sin argumentos ni datos fiables, y que busca sobre todo la movilización o manipulación demoscópica, aumenta la obsolescencia cognitiva creciente por parte del ciudadano de a pie. La razón es simple, este no tan solo debe dedicar sus esfuerzos para hacerse una opinión fundamentada de los problemas colectivos y su posible solución política, sino que además debe dedicar un importante esfuerzo adicional para mirar de encarar los problemas democráticos con una mínima ecuanimidad. A pesar de ser muy conscientes y críticos con la actual deriva propagandista de la democracia, y que sin duda aumentan los efectos del proceso malthusiano en el conocimiento, no profundizaremos en ello para seguir más puramente nuestro hilo argumentativo. Las cuestiones económicas y políticas básicas son hoy de una complejidad que, superando a los especialistas, ¿cómo no va a superar a los ciudadanos medios? Baste recordar la sorpresa unánime y no prevista a corto plazo por ningún analista en 1989 ante hechos tan importantes como la caída del muro de Berlín,
del telón de acero y de la URSS o la sorpresa de los cracks en la bolsa de las empresas.com, luego de las hipotecas y finalmente de la profunda crisis económica que hoy, 2009, padecemos. El sociólogo Ulrich Beck avisó sobre el enorme incremento del riesgo en las sociedades avanzadas simplemente por su aumento de complejidad, la integración global y la velocidad con que todo circula. En otro orden de cosas, las posibilidades actuales en bioingeniería, genética, trasplantes o simplemente de intervenir científicamente en la gestión de la vida han provocado un comprensible y a veces virulento debate ciudadano. Muchas veces este se lleva a cabo con prejuicios y posiciones emotivas muy infundadas. Ello no debe extrañar, pues cualquier ciudadano que haya querido hacerse una opinión fundamentada sobre los grandes debates bioéticos actuales, claramente queda superado por su creciente complejidad y sus múltiples implicaciones. En los ejemplos mencionados vemos que, ciertamente, el conocimiento experto y especializado continúa con relativa buena salud, teniendo en cuenta los límites apuntados por Innerarity, pero no es así en cambio por lo que respecta a la capacitación de los ciudadanos de a pie para hacerse cargo racional y democráticamente de los problemas humanos actuales. Tiene razón por ello Anthony Bray al denunciar el advenimiento de una sociedad de la ignorancia, aunque nosotros preferimos hablar de sociedad de la incultura en la medida que sobre todo amenaza al saber y la cultura generales sin los cuales el individuo está inerme, desconcertado e incapacitado para toda reflexión o decisión política que vaya más allá de intuir los problemas y reaccionar emotivamente a ellos. ¿Alienación posmoderna? Se ha convertido en un tópico vincular la condición posmoderna con el enorme incremento de las actitudes cínicas, desconcertadas, angustiadas, nihilistas, pasotas, escapistas. Evidentemente tiene que ver con una profunda crisis de valores, pero nos proponemos apuntar que seguramente también tienen que ver con la percepción por gran parte de la población de que hoy las convicciones, las certezas y las verdades ya no son igualmente posibles como ayer. A pesar que nadie duda del enorme incremento en el conocimiento colectivamente disponible por la humanidad, los individuos perciben que sus convicciones, certezas, verdades y consolidados valores personales han disminuido en número, en solidez y en seguridad. Inconscientemente, la gente intuye que un proceso malthusiano en el saber corroe las certezas, los valores y los ideales que les acompañaban, pues cada vez más les falta la cultura y perspectiva globales necesarias para acogerlos y defenderlos racionalmente. La sociedad, los valores y los saberes han perdido su anterior solidez y hoy se muestran fluidos, líquidos, como ha teorizado Zygmunt Bauman. En la modernidad, y durante siglos, la identidad de las personas solía estar muy vinculada al trabajo o a la profesión ejercida. Weber hablaba de vocación, que se suponía era para toda la vida al menos si era exitosa. El sociólogo Richard Sennett denuncia la corrosión del carácter que a su parecer produce el capitalismo avanzado, pues, ¿cómo pueden perseguirse objetivos a largo plazo en una sociedad a corto plazo? ¿Cómo sostener relaciones sociales duraderas? ¿Cómo puede un ser humano desarrollar un relato de su identidad e historia vital en una sociedad compuesta de episodios y fragmentos? El capitalismo del corto plazo amenaza con corroer el carácter, en especial aquellos aspectos del carácter que unen a los seres humanos entre sí y brindan a cada uno de ellos una sensación de un yo sostenible. Todo lo anterior apunta a lo que podemos llamar la alienación posmoderna. En plena sociedad del conocimiento, una amenazante alienación posmoderna se cierne paradójicamente sobre la sociedad humana con mayor tasa de crecimiento cognoscitivo y en la circulación de las informaciones, provocando una paralela y hasta ahora inapreciada sociedad de la incultura. En una dialéctica sorprendente y paradojal, aunque no tanto como podría pensarse, la capacidad humana colectiva de multiplicar exponencialmente los enlaces cognitivos y los saberes participa de no mediar algún elemento corrector en la creciente obsolescencia cultural de la mayoría de la población.
Sencillamente, los individuos aisladamente y fuera de su especialización profesional son manifiestamente incapaces a largo plazo para seguir el ritmo exponencial de la producción cognitiva colectiva, global y especializada. Hablando con sencillez, la sociedad del conocimiento, ultra especializada y a lomos de las TIC, amenaza a sus ciudadanos con la obsolescencia en todos los campos en los que no sean expertos profesionales. Brevemente, la sociedad del conocimiento no solo se solapa con la sociedad de la incultura, sino que la crea o al menos la pone en toda su evidencia. La expertez y la ultraespecialización, al menos tal y como se desarrollan en nuestras sociedades avanzadas, conllevan la creciente incultura a que nos vemos abocados, en tanto que ciudadanos de a pie para hacernos cargo personalmente de lo global y común al género humano. Se suele considerar y es ya un tópico, que la sociedad del conocimiento evidencia, finalmente y con toda contundencia, que la especialización de los expertos profesionales triunfa por encima de los viejos sabios contemplativos y de los hombres cultos del Renacimiento. Aparentemente es el triunfo definitivo de los científicos, ingenieros y tecnólogos por encima de los humanistas y los filósofos. De poco sirve argumentar que la ciencia está cada vez más supeditada a la aplicación tecnológica y que los científicos cada vez se convierten en meros gestores tecnológicos. Tampoco relativiza el tópico anterior, argumentar que cada vez más los científicos se sienten meros instrumentos de un proceso productivo que no controlan ni, a veces, conocen en su globalidad. Como ya sucedió en el famoso proyecto Manhattan que llevaría a la bomba atómica, los científicos pierden el control y agencia autónoma de su investigación dentro de las macroestructuras en las que hoy están inscritos. Unas veces se dice que es por seguridad, otras para evitar el espionaje industrial, pero muchas veces es simplemente un resultado de ultraespecialización y la jerarquización institucional. En la actualidad hay consenso general en que también resulta imposible al científico hacerse cargo globalmente de los múltiples avances en el conjunto de las teorías, áreas y disciplinas científicas. Ello es un claro efecto del proceso malthusiano en los saberes que afecta a la actual sociedad del conocimiento, pero insistimos que no prevemos por esta dirección el colapso o radical obsolescencia cognitiva a medio plazo. La alienación posmoderna que parece ser la consecuencia inadvertida de ese proceso se manifiesta más bien en la incultura y la obsolescencia cognitiva que amenaza con incapacitarnos para el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática. Además y como hemos apuntado, la creciente separación entre ciudadanía y las instituciones democráticas solo se intenta compensar recurriendo a políticos profesionales, a expertos y a comités técnicos. Se olvida que estos, dada su ultraespecialización y la lógica dependencia de las reglas internas de su gremio, están abocados a lo que los griegos clásicos llamaban idiotez o, al menos, una notable ceguera respecto al conjunto del mundo, de lo humano y de las necesidades globales hoy. Una vez más la especialización en un aspecto, provoca la ceguera o inatención respecto a lo común, compartido y humano en general. El posmodernismo ha destacado la importancia de la sociedad del conocimiento, de las tecnologías de la comunicación y la información, Jean-François Lyotard o Gianni Battimo, pero también de otros aspectos de la sociedad contemporánea muy vinculados con lo que llamamos sociedad de la incultura. Nos referimos por ejemplo a la sociedad del espectáculo teorizada por Guy Debord y los situacionistas, la cultura del simulacro denunciada por Jim Baudrillard o la era del vacío analizada por Gilles Lipovetsky. Muy similarmente pero bastante antes, Jorge Luis Borges anticipó magistralmente en la Biblioteca de Babel la angustiante y paradójica sensación que provoca el proceso malthusiano en el saber. A la desaforada esperanza, sucedió, como es natural, una depresión excesiva. La certidumbre de que algún anaquén en algún hexágono encerraba libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles, pareció casi intolerable. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única está por extinguirse y que la biblioteca perdurará, iluminada,
solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. La sociedad posmoderna del conocimiento y las TIC ha creado los medios para que la creación colectiva del saber pueda expandirse exponencialmente y subsista sin necesitar a la conciencia, memoria, reflexión de ningún humano individual o en concreto. La sociedad del conocimiento hace posible que el saber exista por los nodos de Internet con independencia de cualquiera de nosotros. Por ello, en la actualidad no importa si jamás nadie llega a interesarse por algunos aspectos concretos y, por supuesto, si es imposible que ningún individuo pueda conocer la totalidad del conocimiento creado colectivamente y nadie pueda hacerse cargo de la estructura del conjunto. Eso es lo que Anthony Bray llama sociedad de la ignorancia, Daniel Innerarity sociedad del desconocimiento y nosotros sociedad de la incultura, o en virtud de la época donde se evidencia, alienación posmoderna. Página 61.